Hola, muy buenos días. Mi nombre es Brian Camilo González González. Soy estudiante de enfermería de la Universidad Manuela Beltrán y hoy les vengo a presentar las transfusiones sanguíneas y los tipos de transfusiones sanguíneas que pueden haber. Entonces, si me dan un momento, voy a compartir las diapositivas y comenzaremos. Entonces, iniciaremos. Entonces, antes que iniciemos, eh, hay que hablar de unos conceptos importantes para poder entender. Entonces, el principal, que es el volumen sanguíneo, pues el volumen sanguíneo es la suma de los glóbulos rojos y la cantidad de líquido o plasma en que se encuentre también o conocido como volemia que se encuentra dentro del cuerpo. Y la segunda, que es una transfusión. Es una transfusión sanguínea, una terapia importante que sirve para responder a una pérdida significativa de sangre en el cuerpo o disminución grande de volemia para poder subir eso y que no haya una afectación más allá. Entonces, ¿cuáles son los tres tipos o situaciones para transfundir? Entonces, la primera es la anemia severa cuando los niveles de hemoglobina están críticamente bajos, cuando el paciente tiene patologías anémicas que eh, puedan contradecir o sean un riesgo para su vida, la pérdida aguda de sangre que se da en situaciones de hemorragias agudas, politraumatismos, lesiones agudas o que tengan compromiso cardiovascular. En trastornos de coagulación, igualmente también se pueden utilizar en pacientes con déficit de coagulación del síndrome de la cascada de coagulación número 8 o la hemofilia. Entonces, iniciaremos con la sangre total. Entonces, ¿qué es la sangre total? Es aquella que no ha sido separada en sus diferentes componentes y su objetivo es responder a la pérdida aguda de capacidad transportadora de oxígeno y volemia dentro del cuerpo. Entonces, sus indicaciones de uso es una reanimación masiva en caso de hemorragia masiva, como un traumatismo grave o una cirugía mayor que tenga compromiso. En intervenciones quirúrgicas con alta pérdida de sangre, como cirugías cardiovasculares o pulmonares. En tratamiento de anemia severa en entornos como zonas endémicas o zonas rurales donde no se pueda separar estos componentes. La dosis debe ser de 450 a 500 mililitros en adultos y en menores de edad debe ser según su peso, la mitad según su peso. En la administración podemos verificar de que siempre debe estar el paciente monitorizado, con las reglas que tenga el hospital o la zona en que se encuentre donde se vaya a hacer la transfusión. Uso de filtros estándar para la transfusión, equipos especializados que tengan una malla, que se consigue, que si se tiene conocimiento del grupo sanguíneo y la compatibilidad sea homogénea y si es urgencia vital, pues que el goteo sea rápido. Y si es hospitalario, la transfusión debe ser de 1,5 a 4 horas. En sus contraindicaciones, podemos ver que haya una sobrecarga de volumen, reacciones transfuncionales previas que haya tenido como de esa reacción en su historia clínica de una reacción alérgica a alguna transfusión sanguínea y situaciones donde se requiera solo un componente específico. En la sangre fresca, otro tipo de componente se refiere a que típicamente después del retiro del donante lleve menor a 24 horas. Entonces, estas están indicadas a neonatos o
pacientes pediátricos, específicamente en casos de anemia severa o con necesidad de una reanimación rápida y compleja que tenga un compromiso cardiovascular con una pérdida de sangre, cirugías cardiovasculares complejas que tenga el paciente o una reanimación agresiva o severa. En su administración podemos ver que se puede usar de 200 a 250 mililitros en adultos y en el menor de edad debe ser la mitad del peso de él, según lo indique el médico y los laboratorios clínicos. En sus contraindicaciones podemos observar que puede haber una sobrecarga de volumen o que ya la haya tenido, reacciones adversas que estén en su historia clínica o situaciones donde se requiera un solo componente específico. En la concentración de glóbulos rojos, podemos ver que se pueden administrar en anemias agudas o crónicas, en una anemia severa que se tenga conocimiento, una pérdida de sangre excesiva o desórdenes hemolíticos que cuente con el paciente o soporte en tratamientos médicos intensivos. Su dosis y administración es aproximadamente de 250 a 300 mililitros en adultos y en menores de edad debe ser de 110 a 150 según lo requiera el paciente. Y pues en su administración se debe administrar a través de un sistema de transfusión adecuado y a la velocidad de infusión varía ya según la condición del paciente. En sus contraindicaciones podemos encontrar que pacientes con enfermedad renal crónica avanzada puede ser más susceptible a una sobrecarga y en las alteraciones en sus alteraciones que pueda tener el paciente o enfermedades de transmisión donde pues la estimulación eritropoyética se puede alterar. En los glóbulos rojos pobres en leucocitos, podemos observar que su terapia transfusional o su indicación es la prevención de reacciones febriles no hemolíticas, disminución de riesgo de aloinmunización o transfusiones en pacientes inmunocomprimidos que tenga enfermedades de compromiso o de riesgo de inmunosupresión, que pues el mismo cuerpo se está atacando y pues para poder evitar que ataque también a los glóbulos rojos que ingresan con él, pues entonces se debe hacer pobres en leucocitos. Sus contraindicaciones son las reacciones alérgicas previas que haya tenido el paciente a una leucorreducidos o pues que haya tenido anemia a base de esto. Su administración debe ser de 150 a 200 mililitros en adultos y en menores de edad debe ser la mitad del peso de ellos. Ahora iniciamos a las plaquetas. Las plaquetas de varios donantes y plaquetas de un solo donante. Estas son dos subcategorías. Entonces, en las plaquetas de varios donantes, tenemos de que pues son recolectadas también de varios donantes y se obtienen mezclando las plaquetas de varias unidades. Y en las plaquetas de un solo donante, estas son retiradas por medio de un método llamado aferesis, el cual se conecta al paciente y se extrae la sangre. La máquina hace la extracción de plaquetas y nuevamente retorna la sangre a su destino. En su terapia transfusional podemos observar que las plaquetas de varios donantes o sea, se pueden suministrar para la quimioterapia cuando tienen trombocitopenia por quimioterapia, pérdida masiva de la sangre, prevención de hemorragias y enfermedades hemolíticas. Luego de eso podemos ver que las plaquetas de un solo donante está contraindicado para poder transfundir en reacciones adversas previas a plaquetas de múltiples donantes que se haya evidenciado, pacientes que requieran transfusiones frecuentes con la compatibilidad de HLA específica.
De igual forma, en la administración y su dosis podemos observar que en la de los varios donantes debe ser de 3.000 a 6.000 plaquetas por unidad de litro. Y en los niños la dosis se calcula con base en 5 menos 10 mililitros a base de su peso. Y de un solo donante, de igual forma, se debe hacer la administración. Sus contraindicaciones son reacciones previas que haya tenido con los dos componentes o alguno de los componentes o que tenga una incompatibilidad HLA y se necesita una reserva específica para el paciente. En las contraindicaciones de los granulocitos, en las concentraciones de granulocitos, discúlpame, esto es otro tipo de transfusión. Los concentrados de granulocitos son un componente sanguíneo específico que contiene una alta concentración de granulocitos o un tipo de glóbulo blanco que incluye neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Esto se puede transfundir en infecciones graves en pacientes neutropénicos que ya se hayan tomado laboratorio y el recuento de sus neutrófilos sea menor a 500 unidades por litro. En los pacientes con disfunción medular que tengan algún politraumatismo o que en su historia clínica haya condiciones como la leucemia que se pueda evidenciar. Enfermedades hereditarias o disfunción de granulocitos que ya cuenta el paciente, como la enfermedad granulomatóxica crónica. Su dosis debe ser de 1 por 10 elevado a la 10 granulocitos por unidad y la administración suele ser diaria hasta que se observe una mejora clínica del paciente o que su propio cuerpo pueda reconocer y duplicar esto, pero comúnmente es que se puede observar la mejora del paciente en la entidad clínica. Luego de ello, iniciamos con el plasma, que también se divide en dos subcategorías, que es el plasma fresco en congelado y el crioprecipitado. En el plasma fresco congelado podemos observar que el plasma se haya separado de la sangre después de una centrifugación y se haya congelado entre las 8 horas posteriores a la donación. Estos contienen los factores de coagulación completos de la cascada de coagulación, eh, las proteínas plasmáticas y otros componentes esenciales que necesita el cuerpo. Y los crioprecipitados se difieren a que parcialmente el plasma ha sido congelado y a la recolección del precipitado es rico en fibrinógeno, factor 8, factor 12 y factor von Willer o fibrinosina, que ya son específicos para los pacientes. En las intervenciones terapéuticas podemos observar de que el déficit de factores de coagulación se puede iniciar la transfusión en pacientes con síndromes de coagulación intravascular en reversiones de warfarina, ya que cuando hay un sangrado significativo o se necesita una rápida reversión, pues se puede iniciar con la transfusión de estos componentes. En su dosis es estándar de 10 a 20 mililitros kilogramos por peso corporal del paciente eh, o ya depende del criterio del médico. Los crioprecipitados se pueden suministrar en un déficit de fibrinógeno en pacientes con hipofibrinogenina o enfermedad de von Willebrand o con un déficit del factor 7, del factor 8 o factor 12 o hemorragias quirúrgicas que se pueda conocer el factor que hace falta para la coagulación del sangrado. Su dosis es de 15 a 20 mililitros. Aproximadamente contienen estas unidades de 200 a 250 miligramos de fibrinógeno para que el paciente pueda tener una mejor cascada de coagulación en estas instancias. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.